Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde, hermano, su servidor está haciendo unos videos porque hemos tenido hermanos que se han comunicado con nosotros para pedirnos que hagamos videos en inglés defendiendo la fe de la Iglesia de Dios y también la fe de nuestro Señor Jesucristo. Quiero mandar saludos a nuestros hermanos de Australia. También quiero mandar saludos a toda la Iglesia de Dios a nivel mundial. A toda la Iglesia de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en esta tarde me gustaría platicar un poquito con ustedes sobre conservando la fe de la Iglesia de Dios. Y los invito a que abran sus Biblias en el libro de Hechos capítulo 20, por favor, del verso 20 en adelante, verso 28 en adelante. El apóstol Pablo dice así, hermanos: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermanos, en el tiempo del apóstol Pablo, él vio la seriedad en este momento de anunciarle a los ancianos de la iglesia de Dios que de vosotros mismos, hermanos, iban a salir hombres perversos que iban a apostatar de la fe, que iban a negar al Señor Jesucristo, y que de vosotros mismos, hermanos, en toda la trayectoria de la iglesia de Dios, ha habido hombres que no han amado al Señor Jesucristo y que han querido destruir la iglesia de Dios. Hermanos, es muy importante que nosotros salgamos en defensa de nuestra iglesia. Y vamos a ver en el libro de Efesios lo que nos recomienda el apóstol Pablo a nosotros en esta tarde. El libro de los Efesios, capítulo 5, del verso 6 y 7, dice así el apóstol Pablo: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas, pues, apareceros con ellos. Hermanos, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros que nosotros no debemos ser participantes de aquellas personas que no aman al Señor Jesucristo. No debemos de hacer caso a personas que vienen con palabras vanas, porque la ira de Dios está sobre ellos. Hoy en día, hermanos, en las iglesias de Dios, tristemente hay personas que dicen que la salvación se encuentra en toda iglesia, que ya no importa guardar el día sábado, que ya podemos guardar todos los días que nosotros queremos, que Jesucristo está en todas las iglesias y que la salvación, simplemente por llamarse cristiano, esa persona ya es salva. ¿Será cierto esto, hermanos? Vamos a ver lo que dice Segunda de Pedro al respecto. Segunda de Pedro capítulo 2 dice así, hermanos: Segunda de Pedro capítulo 2 del 1 al 3 dice así: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducieran encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad
será blasfemada. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Aquí el apóstol Pedro está diciendo, hermanos, que en el tiempo de él había falsos profetas en el pueblo. Y también nos dice a nosotros que en nuestros tiempos habrá hombres falsos profetas que entrarían a la iglesia para querer destruir la iglesia con las herejías de perdición y negarán al Señor que los ha rescatado. Hermanos, preguntaríamos, ¿por qué la iglesia de Dios sufre tanto embate? Y simplemente, hermanos, llegamos a la conclusión que la iglesia de Dios sufre de muchas maneras, porque esta es la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Esta iglesia no es una iglesia de hombres, esta es una iglesia que es guiada por el Santo Espíritu de nuestro Dios. Vamos a ver, hermanos, lo que dice el libro de Colosenses, por favor. El libro de Colosenses, capítulo 2, dice así. Colosenses capítulo 2, del verso 7 al 12, dice así. Amén. Dice así. Y esto digo, que para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante con el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestra concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer lo que el apóstol Pablo le mandó a la iglesia de los Colosenses, estar firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. No podemos andar de iglesia y iglesia, hermanos, pensando que la salvación está allí. La salvación solamente se encuentra en la iglesia de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No le hagamos caso a las personas que dicen que la iglesia es una de las montones. Esta iglesia es singular, hermanos. No hay ninguna otra iglesia que se compare a la verdadera iglesia de nuestro Padre Celestial. Bueno, hermanos, ya para concluir, vamos a ir al libro de Judas, capítulo, o más bien Judas, verso 3, por favor. Dice así, Judas, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos de la común salud, me ha sido necesario escribirlos amonestándolos que contiendas eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nosotros estamos encargados, hermanos, con defender la palabra de nuestro Dios. Hermanos, vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca del juicio sobre la iglesia en el tiempo final. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Dice así, hermanos: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Verso 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Hermanos, es necesario guardar todo lo que el Señor Jesucristo manda en su bendita palabra. Es muy importante, hermanos, hacerle fiel hasta el Señor, hasta la muerte o hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Tengamos mucho cuidado con hombres, hermanos, que parecen ovejas, pero verdaderamente son lobos rapaces que quieren hacer pedazos a la iglesia de Dios. Estas personas, viene la condenación sobre ellos. El Señor Jesucristo, hermanos, los va a destruir a toda aquella persona que trate de causarle daño a su pueblo y a los santos del Dios Altísimo. Ha sido mi privilegio traerle este mensaje pequeño. Espero que les sea de mucha ayuda. Yo soy el hermano carnal del ministro Ricardo Acosta. Esperemos, hermanos, primeramente en Dios, que haya mucho más videos defendiendo la doctrina de la iglesia de Dios. Su servidor Abraham Acosta les da las muchas gracias y paz a vosotros, y que Dios me los bendiga ahora y siempre. Amén.